lo anunciado. Ya se encuentra con nosotros Paulina Fachín, ella es representante de la Mesa por la Unidad Democrática de Venezuela, y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. El sábado tuvimos oportunidad de conversar, tanto con ella como Luis Fernando Núñez, y creo que nos dejó una lección, creo que no solamente para los peruanos, para los latinoamericanos y para todo el mundo, la forma como los hermanos de Venezuela hoy están afrontando, creo, la peor crisis política, pero también con una convicción, creo, cívica y fundamentalmente con la decisión de salir adelante. Paulina, buen día y bienvenida a Enlace Regional. Hola, buenos días, José. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Y primero agradecerte por esta invitación y por abrirnos los micrófonos para informar a los peruanos y a los venezolanos que también vivimos en el Perú, que somos muchos, sobre la situación lamentable que vive Venezuela, sobre la crisis humanitaria, sobre todo ese proceso cívico que hemos ido llevando paso a paso la oposición venezolana, y la convicción y la meta que tenemos los venezolanos única de devolverle la democracia, la paz y la libertad a ese país tan bonito que queda al norte de nuestro continente, que se llama Venezuela. Yo quiero iniciar esta conversación contigo porque es cierto, siempre que tienes la oportunidad de participar en medios de comunicación acá en Lima o a lo mejor en el exterior, siempre haces una puntualización que me parece muy pertinente. A la crisis política se suma la crisis humanitaria. Así es. ¿Y por qué? Entonces, ¿cuál es la situación humanitaria en estos momentos en Venezuela? Me gustaría ser un poco repetitivo en este tema para que en realidad entendamos cuál es la naturaleza del problema, ¿no? Mira, la situación de crisis humanitaria del país en estos momentos realmente es lamentable y es catalogada como una crisis humanitaria porque les empiezo a contar. Desde el punto de vista de alimentos, en Venezuela realmente no hay alimentos. Los venezolanos pasan horas hasta días haciendo largas colas frente a los mercados a ver qué llega al mercado y qué les permiten los funcionarios públicos se encuentran en el comprar. mercado? Pero espérate un momento, José, porque esas colas son muy tristes. ¿Y por qué digo que son muy tristes? Porque a los venezolanos se les marca con números, como si fueran reses, están custodiados permanentemente por el ejército venezolano, y en algunos casos las colas están resguardadas con cadenas de hierro para que la gente no pueda entrar ni salir. Adicionalmente está prohibido tomar fotos en las colas o dentro de los supermercados, porque tomar una foto en un supermercado de Venezuela realmente lo que provoca es indignación y ganas de llorar, porque son cientos de anaqueles vacíos, y en las colas lo que puedes ver son madres desesperadas para tratar de comprar lo poco o mucho que se consigue en el mercado. A las madres venezolanas en estos momentos, para comprar leche o pañales, le exigen el acta de nacimiento de su bebito para ver que efectivamente tenga un bebito. Y tienen que llevar el acta en la mano cada vez que compran. Tienen que llevar el acta en la mano o tienen que llevar al bebito. Tenemos abuelos que han fallecido. No, ¿tienen que llevar al niño? Al niño. Para, mostrarle al funcionario público que está regulando la venta de alimentos que efectivamente si hay un bebito. Tenemos abuelitos que han fallecido en las colas, porque igual que bueno, tiene que hacer cola todo el mundo, el joven, el más anciano, el pobre, el que tiene más dinero, el estudiante, el profesional, todos tenemos que hacer colas para poder comprar lo poco que se consigue en los mercados. Entonces, bueno, esto es bien lamentable. Adicionalmente, solamente te permiten comprar un día a la semana, según tu terminal de DNI. Entonces, por ejemplo, los lunes pueden comprar alimentos aquellos que tengan DNI cuyo terminal sean el 1 y el 2. Entonces, bueno, mucho se había hablado de la tarjeta de racionalización que existe en países como en Cuba, que son comunistas 100%. En Venezuela no tenemos la tarjeta de racionalización, sino que tenemos unos sistemas más modernos de regularización, porque lo que pasa es que cuando llegas a pagar, el sistema simplemente no te deja pagar porque tu terminal de DNI no termina en el número que corresponde. Entonces, lo verifican de una forma digitalizada. Adicionalmente tenemos una crisis en el sector salud,
En Venezuela en estos momentos no hay medicinas. Y cuando me refiero a que no hay medicinas las básicas. O sea, no hay gasas, no hay antibióticos, no hay medicamentos para la tensión, no hay medicamentos para bajar la fiebre. Y como ustedes comprenderán, mucho menos medicamentos para enfermedades más complicadas como el cáncer o el SIDA. Entonces, realmente los venezolanos están muriendo por falta de medicamentos, y lo digo con toda la propiedad, porque yo lo he sufrido en mi familia, o sea, y es realmente muy doloroso cuando un paciente llega a una clínica y simplemente la respuesta de la clínica es: señor, no lo puedo ayudar porque no tengo medicamentos. Entonces, adicionalmente, tenemos una crisis en el sector energético muy fuerte, que tiene el país con una restricción muy fuerte del servicio de electricidad. ¿Cuántas horas ahora tienen de restricción? Ahorita acaban de aumentar la restricción a 8 horas, nada más, de servicio de luz al día, en 8 estados. O sea, quiere decir que 16 horas al día no tienes luz. Eso es correcto. Qué dramático eso. Pero lo más importante, José, es que eso es un sistema de racionalización que han impuesto en 8 estados. Pero lo más importante es que los otros 14 estados que forman parte de la República Bolivariana de Venezuela no tienen luz. Le han dado el sistema de racionamiento a los estados que tienen mayor población, para que esta población al menos tenga más electricidad. Pero los estados más despoblados, como el Amazonas nuestro, al igual que el peruano, no vive mucha gente allí, entonces ellos no tienen luz, o tienen luz intermitente o 1 hora al día. Eso genera a su vez que pues no haya servicio de agua, porque no hay bombeo de agua, y genera a su vez también fuertes problemas en todos los sectores empresariales, industriales, educativos y salud, porque las clínicas tampoco pueden, y los hospitales están pudiendo trabajar con la racionalización de luz. Ya hemos tenido personas que han fallecido porque cuando se va la luz se desconectan las máquinas, por ejemplo, incubadoras para bebitos, o aquellos que tienen una vida artificial, se desconectan las máquinas porque pasamos muchas horas sin luz al día, y entonces están falleciendo también por eso. Ahora, el último fin de semana que conversábamos, explicabas que el sistema de control es tan vertical que incluso hay un control de identificación que es manejado por ciudadanos cubanos que en su momento han llegado a Cuba. Sí. ¿Cómo es este sistema de control? Cuéntanos. Bueno, es lo mismo que tenemos acá en Perú. Todo lo que es RENIEC, SUNARP y las notarías en Venezuela son servicios públicos. Acá en Perú son servicios privados las notarías, pero en Venezuela todo, ese sistema siempre ha sido todo público. Todos esos registros los manejan personeros que han sido enviados desde Cuba. Entonces ellos manejan toda la información de cada uno de los individuos de Venezuela, saben dónde vivimos, cuál es nuestro nombre, toda la información que se maneja en la RENIEC, toda la información de transferencias, de creación de empresas, de pago de impuestos, todo eso lo ven ellos. Entonces realmente es bien cuesta arriba. Cuando tú oyes al presidente Maduro decir que el imperio y que la invasión de los yanquis, cuando tú mismo has promovido que información tan valiosa y que es de inteligencia de Estado, porque además los cubanos también ejercen fuerte participación en nuestro Ministerio de Defensa, sean manejados, conocidos y administrados por personas de otros países, en este caso Cuba. Bien, estamos conversando con Paulina Fachín, ella es representante de la Mesa por la Unidad Democrática de Venezuela, que nos visita esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Pero como en estos estados totalitarios, verticales, probablemente los afectados son la gran mayoría de la población. En el caso de las cúpulas dirigenciales del gobierno de Maduro, ¿ellos gozan de otro tipo de beneficios? Me imagino, ¿no? ¿Las restricciones no las sufren? No las sufren. Además que tienen tanto dinero que mal habido, que bueno, que salen en sus aviones particulares y van a Aruba, a Curazao, a Colombia, a Miami, hacen su mercado, compran su mercado y se regresan a Venezuela. Mucha presencia en narcotráfico, ¿no? Mucha presencia en narcotráfico y mucha corrupción, muchísima corrupción. Sin lugar a duda, ese va a ser uno de los temas, creo, centrales que van a tener que
desmontar justamente ustedes los venezolanos. Ahora, ustedes han dado un avance sustancial. Creo que estaba leyendo algunas notas de la prensa internacional, que es por la que se puede uno enterar lo que ocurre en Venezuela, porque también el control de la prensa es otro problema en Venezuela, que seguramente vamos a tocar en unos instantes, y donde ya hablan de que ya se considera una firma suficiente para el referéndum, pero a la par de esto ya vienen otras etapas sucesivas, ¿no? Así es. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué viene después del referéndum? ¿Ya consideraron la firma? ¿Qué viene? Mira, lo que viene es un proceso, el proceso del referéndum es un proceso largo y es un proceso un poco complicado, para ser tan sinceros, porque no está regulado por una ley de referéndum que no existe. Entonces, el referéndum está siendo regulado por un conjunto de resoluciones administrativas dictadas por el órgano electoral de Venezuela, que no es imparcial, porque de los 5 miembros directivos del órgano electoral en Venezuela, el cual debe ser uno de los órganos, junto con la justicia, más imparciales del Estado, 4 de ellos son militantes del Partido Único Socialista, es decir, son chavistas, ¿no? Entonces, bueno, eso nos hace un poco más difícil todo este tema, ¿no? Y la otra cosa que definitivamente no quiere Nicolás Maduro es medirse. Él tiene temor de medirse. Y porque sabe que el pueblo venezolano está en una crisis y que quiere un cambio, y que ya con la demostración del 6 de diciembre, en la cual ganaron 112 diputados de los 154, fue una victoria contundente de la oposición. Él sabe que no está dentro de sus mejores porcentajes. El porcentaje ahorita en estos momentos del chavismo, del madurismo, ronda por el 12% aproximadamente, razón por la cual él perdería ese referéndum revocatorio. Pero volviendo al referéndum revocatorio, que ha sido, como todo lo que ha hecho la oposición, una lucha titánica, pero siempre pacífica, democrática y constitucional. El referéndum revocatorio es un referéndum plasmado dentro del texto constitucional, es una posibilidad de que haya un cambio de gobierno antes que termine su periodo de ejercicio, al igual que tuvimos aquí en Lima, ¿no? Pero lo más importante es que es un modo de cambio de gobierno constitucional, pacífico y electoral. Para que se diera el referéndum revocatorio, nosotros tuvimos 6 diputados encadenados a las puertas de la OMP en Venezuela, que se llama CNE. Nos dieron que no nos iban a habilitar el referéndum revocatorio, aún siendo un mecanismo plasmado en la Constitución, dada la presión que se ejerció, tanto a nivel de interior de Venezuela, como algunos personeros del exterior, de la comunidad, que se manifestaron que era un derecho, y los medios de comunicación, que también para nosotros son muy importantes. Sorpresivamente, el martes en la tarde, el CNE nos anunció que nos iba a dar las planillas. Y mira, fue muy impresionante, José, porque nos dieron las planillas el miércoles y nosotros no tenemos medios de comunicación libres como acá en Perú. Así que nuestra única forma de informar a la gente básicamente es por Twitter o por Facebook o por cadenas de WhatsApp. Y el martes dijimos, mañana empezamos la recolección de firmas. El miércoles, las primeras 4 horas de la jornada, ya habíamos tenido la cantidad de firmas que nos había exigido el órgano electoral, que eran 195.000 firmas aproximadamente. En las primeras 4 horas, y hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿qué organización? No, no es organización, es la desesperación que tiene el pueblo venezolano de que haya un cambio efectivamente en el gobierno, pero que ese cambio se haga de esta manera, a través de una vía democrática. Entonces, bueno, reunimos en estos días más de 2,5 millones de firmas. El lunes en la madrugada se fueron algunos representantes de la Mesa de la Unidad con algunos de nuestros diputados al órgano electoral y entregaron 1.500.000 firmas. ¿Ya? Y bueno, el CNE ahora empieza un proceso que él tiene 5 días para revisar nuestra solicitud de referéndum revocatorio y las firmas, ¿no? La validación de firmas. La validación de firmas. ¿Y qué confianza tienen ustedes que el CNE, que es controlado por el chavismo, pueda validar las firmas?
Este primer proceso, la validación, por eso entregamos tantas firmas. Una de las cosas para cubrirnos las espaldas. Pero este proceso de validación lo que hacen es cotejar, digamos, el número de DNI de cada uno de los venezolanos que sea el mismo nombre y que la firma coincida, ¿no? Eso lo pueden ver por pantalla en los sistemas. No es mayor... La confirmación en este caso no es de mayor complejidad. Luego de esto tenemos un segundo paso, que es buscar la firma del 20% de los electores inscritos, que estamos hablando de 4 millones de venezolanos. Este proceso sí lo van a hacer más complejo. ¿Y por qué lo van a hacer más complejo? Porque además de tu firma en un planillón especial que es como de papel de seguridad, que ese papel lo da el órgano electoral, por sorteo van a tener que ir un porcentaje amplio de esas personas que firman a la sede del órgano electoral en Caracas a confirmar su firma y a pasar por una máquina Cacta Huella, que es una máquina donde tú pones tu dedo y ahí verifican que efectivamente tú eres tú, por decirlo que nos entiendan, ¿no? El problema de esto es uno de los obstáculos que más nos pone el gobierno, pero que estamos definitivamente, pensamos que lo vamos a superar sin ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela hay un sistema que ha implantado el gobierno de miedo. Entonces, ¿miedo en qué sentido? Si tú eres funcionario público y firmas en contra de Nicolás Maduro, te despiden. Y así lo hacen. O sea, no es mentira, así ha sucedido. Si eres becado, te quitan la beca. Si eres pensionado, te quitan la pensión. Entonces, hemos llegado a límites donde si firmas en contra de Nicolás Maduro, no te permito comprar alimentos. Entonces están jugando con el hambre del venezolano. A ese nivel se llegó. A ese nivel o sea, con ese nivel de cosas está jugando el gobierno. Pero nosotros ahorita en estos momentos tenemos una campaña de que ¿qué más nos van a quitar? Si te contaba hace unos minutos la crisis tan severa que estamos llevando, ¿no? Entonces, tenemos la convicción de que esos 4 millones de venezolanos o más que firmen en estos próximos días, cuando lo anuncie el órgano electoral, los que saldrán sorteados, estoy segura que irán con mucho gusto al órgano electoral a ratificar su firma. Ahora, ¿qué tan sólida es la clase de oposición en Venezuela para seguir persistiendo en una salida no tan pacífica, creo yo, por las condiciones que se están dando, pero una salida que permita encontrar, digamos, condiciones de democratización abierta en Venezuela? Mira, yo creo que estábamos muy solidificada la oposición y la convicción de que... Hay una clase política responsable. Hay una clase política y por eso es que siempre te hablo de los mecanismos constitucionales, de los mecanismos legales y de un cambio de gobierno a través de un proceso electoral o pacífico, porque, por ejemplo, Nicolás Maduro pudiera renunciar al cargo de presidente. Suena difícil, pero es una posibilidad legal y constitucional, ¿no? Nosotros se la hemos pedido en múltiples ocasiones, pero no la ha ejecutado, ¿no? Pero la oposición venezolana, es que la explicación de todo esto, además de que sea responsable, es que vivimos tanta violencia. Pero hay quienes dicen que debajo de Maduro hay gente más dura que Maduro, dice. Mira, es que debajo de Maduro hay, no solamente debajo de Maduro, sino al mismo nivel de Maduro. Porque sí hay sectores que son más radicales. Tenemos sectores muy radicales del chavismo, que hay que aclararle a quienes nos escuchan. En el chavismo no hay democracia. Es un sistema dictatorial lo que vivimos en Venezuela. Lo que vivimos en Venezuela es un comunismo moderno. Lo que pasa es que tiene una pantalla y se disfraza por los procesos electorales. Pero que tú tengas procesos electorales dentro de un país no significa necesariamente que haya democracia. Un ejemplo de esto lo acabamos de tener en Cuba. En Cuba se acaba de reelegir, la verdad que ya perdí la cuenta de por cuál vez, los hermanos Castro, para seguir gobernando Cuba después de cuántos años, ¿no? Entonces, que haya elecciones no garantiza que haya una democracia, y eso es lo que pasa en Venezuela. El llamado a la oposición siempre es a la lucha pacífica, democrática, bajo los preceptos de la Constitución, y
Y mira, hay personas que se puedan pensar en estos momentos, bueno, pero ustedes han salido a manifestar en múltiples ocasiones. Pero es que manifestar es un derecho democrático, manifestar es un derecho constitucional en Perú y en Venezuela. Es un derecho humano manifestar. El problema tan grave que nosotros tenemos es que los venezolanos salen a manifestar, como muchas veces nos han visto aquí en Lima, con una bandera, con una pancarta. Lo que pasa es que en Venezuela nos sacan un tanque de guerra y a las Fuerzas Armadas bolivarianas armadas con armas de guerra y la disparan contra los venezolanos. O sea, la persecución política ahí es feroz, o sea, sin contemplaciones. Es la lucha No, de David entre Goliat. En realidad lo que nos está comentando, a veces uno grafica una situación y se pone a pensar cómo han ido construyendo un modelo político a la luz de la comunidad internacional. O sea, es lo que no deja de preocuparnos, ciertamente, ¿no? O sea, cómo es que han ido avanzando un sistema que no permite y restringe todo tipo de libertades, ¿no? Así es. No, y eso no solamente, por lo menos en el caso de los venezolanos, y ahora te voy a hablar como venezolano, sí, no solamente nos preocupa, sino nos pone muy tristes a los venezolanos, porque Venezuela es un país que siempre se caracterizó por albergar en su seno y proteger a muchas personas, no solamente de la región, que venían huyendo de guerras, de dictaduras. Tenemos una comunidad, por ejemplo, peruana. Y con una cultura democrática, además. Tenemos una comunidad peruana muy grande que en algún momento salió del país y nosotros lo albergamos con los brazos abiertos. Claro. Y una comunidad que hemos apoyado, no solamente la peruana, sino los colombianos con el tema de la guerrilla, los que venían de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ¿con qué nos hemos encontrado los venezolanos? Con una comunidad internacional que guarda un silencio cómplice frente a todas las atrocidades que comete un gobierno dictatorial, violador de los derechos humanos de todos los venezolanos, no solamente de los presos políticos, porque lo que te acabo de contar, de que no haya comida, alimentos y electricidad, que son cosas básicas para la vida hoy en día, es violación de los derechos humanos de todo un país. Entonces, es lamentable cómo la comunidad internacional ha sido engañada y ha guardado este silencio. ¿Y por qué me atrevo a decir que ha sido engañado? Bueno, porque en su tiempo Hugo Chávez invirtió mucho dinero, sobre todo en nuestra región, para dar la sensación de que su gobierno era un gobierno bueno, cuando regalaba dinero en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en muchos de los países, en todas las islas del Caribe. Pero en realidad él regalaba el dinero de los venezolanos y los venezolanos estábamos en una crisis terrible. Ahora, esto que estamos haciendo hoy día para nosotros es sumamente importante porque tú y yo somos aquí la voz de millones de venezolanos que en estos momentos claman justicia, claman libertad, claman alimentos, medicinas, y no lo pueden decir porque simplemente no hay los medios de comunicación para hacerlo. Entonces, y seguimos lamentablemente viendo situaciones como ahorita que acaban de nombrar a Nicolás Maduro, presidente pretémpore de la UNASUR, y la comunidad internacional y los países miembros de la UNASUR no dijeron absolutamente nada. Cuando Venezuela debería ser un país que estuviera suspendido de la UNASUR porque no cumple con los requerimientos básicos para ser miembro de la UNASUR, como es respetar el Estado de Derecho, ser un país democrático y respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Pero esta situación está cambiando y una de las cosas que a nosotros sí nos llena de alegría es que los pueblos sí entienden lo que pasa en Venezuela. Y aquí en Perú se han hecho encuestas donde la mayoría, por una mayoría contundente, más del 92% de los peruanos se interesan por la situación en Venezuela, se solidarizan con la situación en Venezuela. Entonces es bien particular porque eso sucede en los pueblos, pero no en la mayoría de los casos con los gobernantes. Bien, Paulina, en realidad felicitarlos y adelante. Creo que es el gran reto de la juventud venezolana, es el gran reto de la población venezolana, ¿no? Luchar por sus propias libertades y lo más importante, creo que contar con el apoyo solidario de la comunidad internacional, creo que es lo que necesitan en estos momentos. Nuevamente agradecerte tu presencia. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela en este momento? $8 mensuales. $8 son 30 soles acá. Correcto. Increíble. Pero así están nuestros hermanos venezolanos y con ellos toda nuestra solidaridad.